Ok, amigos, bienvenidos una vez más a un video de Mundo Despierto. Hoy tengo un invitado muy especial desde Argentina. Vamos a hablar sobre diferentes temas. Ustedes saben que los que conocen mi canal llevo mucho tiempo hablando sobre, o cómo comenzó el canal, hablando sobre todo lo que tenía que ver con temas religiosos. Y hoy vamos a tratar un tema al cual hemos titulado ¿Por qué salimos de la religión? Vamos a hacer esa pregunta. Tal vez mucha gente habla de por qué entró a la religión, pero muy pocos hablan de por qué salieron. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy es eso, el por qué salimos de la religión, algo que tal vez en su momento pensábamos que íbamos a estar ahí de por vida y que ese ya era nuestro estilo de vida. Y de un momento a otro todo se nos derrumbó, ¿no? Todo el edificio se nos vino abajo. Así que un saludo, mi amigo Daniel. Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. Es un gusto para todos. Me llamo Daniel, vivo en Argentina, Santa Fe, cerca de la capital, y tengo 57 años. Así que, bueno, acá estamos, con todo un Sí, pequeño Daniel. camino recorrido. Exacto. Daniel es una Sí, persona sí. que ha sido un seguidor de nuestro canal, ha estado ahí pues fiel todo el tiempo y nos ha contado, hemos compartido algunas cosas y nos hemos identificado con muchas cosas porque obviamente ambos pasamos por un proceso muy parecido. En mi caso, ya los que conocen el canal pues han visto muchos videos que he hecho sobre diferentes temas y no quiero volver a repetir lo mismo, pero hoy nos vamos a centrar en ese punto importante de por qué salimos de la religión. En mi caso personal, obviamente la mayoría de personas que venimos de cultura latina o hispana, tenemos, digamos que heredamos la religión católica, ¿no? Por nuestros padres y etcétera. Y aunque uno le decían sobre esa religión, pues había muchas cosas que en mi vida no me daban paz cuando yo iba a las misas y no entendía muchas cosas. Y siempre estuve con esa pregunta existencial de cuál era el propósito de nosotros aquí en la tierra. Y entonces empiezo yo por mi propia cuenta a leer la Biblia. A mí nadie me dijo, venga, lea la Biblia, lea este capítulo, nada, o que alguien me hubiera invitado a una iglesia, sino que yo mismo me encerraba en mi cuarto y empezaba a leer y yo mismo empecé a tratar de buscar, supuestamente sentirme identificado con algo que me hiciera como darle sentido a la vida. Entonces allí empiezo a hablar con otras personas que ya están asistiendo a las iglesias evangélicas. Alguien me recomienda una iglesia y a esa iglesia yo llegué solo. A mí nadie me dijo, venga, venga a esta iglesia o lo llamamos y lo recogemos. No, yo llegué solo a esa iglesia. Y ahí comenzó mi historia. Ahí comenzó un proceso larguísimo que duró prácticamente 20 años. Durante ese tiempo, al principio me formé, obviamente, como líder, estuve en grupos, estuve dirigiendo, fui líder, luego viajé a Estados Unidos, hice curso de teología, allí fui nombrado pastor o ungido pastor en esos temas evangélicos. Estuve en diferentes iglesias, pero en ese proceso, durante ese proceso de ser como alguien que comienza, a alguien que llega a un nivel donde ya me sentaban al frente con todos los pastores y veíamos, digamos, los toros desde la barrera. En esos procesos, en ambos procesos, yo siempre me hacía muchas preguntas. Decía, bueno, yo veía ciertas manifestaciones raras de la gente. Yo veía que decían que ya estaban liberados de demonios y otra vez estaban endemoniados y que todo el tiempo se la pasaban haciendo guerra espiritual, por ejemplo. Y ese tipo de cosas a mí no me daban mucha paz. Luego cuando voy a Estados Unidos voy a diferentes iglesias y sobre todo a las pentecostales y allí veo una cantidad de locuras increíbles, Daniel, o sea, gente corriendo como loca, haciendo una cantidad de cosas, se retorcían, se reían y yo decía, bueno, y eso es supuestamente estar lleno del Espíritu Santo, etcétera. A mí eso me daba muchas cosas. También esta parte de cómo usaban, digamos, a la gente para manipularlos con la parte económica, ¿no? Y todo, ¿no? La Así es. doctrina en Sí, sí, general, de cómo manipulan con la doctrina, que usted no le puede decir nada a nada, que usted no puede opinar prácticamente, no puede pensar por sí mismo, no puede dudar de lo que hay allí, no puede poner en tela de juicio absolutamente nada, porque entonces usted es un rebelde, etcétera. Y es un mundo completamente es un lavado de cerebro. En realidad es un lavado de cerebro increíble, donde la gente entra en un mundo
que se sumergen tanto que donde no logren salir de ahí se quedan de por vida sumergidos en todo esto. Entonces después alguien me habla de las raíces hebreas, porque dicen el cristianismo utiliza muchas palabras que no, que realmente el original no lo dicen, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los protagonistas de la historia, Jesús, los apóstoles, etcétera. Y cuando uno lee la Biblia con toda esa terminología, digamos, de nombres hispanos, uno cree que la historia es hispana, ¿cierto, Daniel? Uno cree Sí, que sí, está sí. por allá en Argentina, hablando con un amigo, o cree que la historia fue entre argentinos, o que la historia fue entre colombianos, o entre latinoamericanos, pero no. Supuestamente fue una historia hebrea donde a él nunca le dijeron Jesús ni nada de eso. Entonces, desde ahí ya empieza también a cambiarle la mentalidad a mucha gente. Entonces, en ese mundo hebreo, empiezo a leer más el Antiguo Testamento y ahí empiezo a encontrar unas barbaridades terribles que nunca había leído y eso me despertó. Llegó un momento, hubo un día que yo desperté, como que se me cayó todo ese velo de toda esa doctrina y dije, no, aquí hay algo, aquí nos están engañando. Este personaje que está aquí en la Biblia realmente es un impostor, se contradice, tiene una personalidad bastante bipolar, etcétera. Entonces todo eso me lleva a comenzar el canal y a hacer todo lo que llamo hasta hoy. Pero quiero no tanto contar mi historia, eso es, digamos, es un resumen, pero quisiera que Daniel nos contara cómo fue tu historia, Daniel, en todo esto. Una vez más, muchas gracias. Y bueno, la historia mía, más o menos como a nivel general, sería como a la mayoría de la gente, con todas las buenas intenciones, nuestros padres, abuelos, nos van inculcando lo poco o mucho que ellos ven de bueno, lo Ujú. que tienen. Entonces, viste, uno lo hacen de corazón, no Exacto. por otra cosa, Bien. ¿no? Y uno va entrando sin darse cuenta y va ingresando. Yo primeramente ingresé, como fui a la escuela primaria, era una escuela católica, estaba con monjas también y todo eso. Y bueno, hice la primera comunión, la segunda comunión, pero yo ya en la primera comunión, cuando yo estaba, tenía 10 años, tenía 1,10 m de alto, 1,20 m, y como la mayoría de los chicos, y bueno, terminaba yo discutiendo con el cura, párroco de ahí, que tenía casi 2 metros de alto, y el hombre después, o sea, porque yo leía y estudiaba lo que teníamos en el Nuevo Testamento, el Dios llega al hombre. Y yo veía un montón de contrariedades y cosas, entonces mi manito siempre estaba levantada cuando aparecía el cura para ver cómo estábamos. Y el hombre terminaba no entrando en el curso que estaba yo, y después, cuando yo lo veía en los recreos, él escapaba. Era algo a veces como un risueño, ver como un hombre de 2 metros de alto escapando de un chico de 1,10 m, ¿no? Pero bueno, y después dije, uno le va poniendo en este maravilloso mundo de fe, porque todo es feítico, todo es por fe. O sea, vos tenés que Exacto. justificar todo por fe. Entonces, el maravilloso mundo de Espiritulandia, le digo yo, ¿viste? Porque todo es espíritu, ¿viste? Bueno, entonces yo me fui dando cuenta, en mi corta edad, a los 13 años ya dejé de ir a la iglesia católica y por un par de años no fui a ningún lado. A los 17 años aproximadamente empecé a ir porque me hablaron, me invitaron a la iglesia evangélica, pentecostal en este caso, y bueno, uno empezó a sentir ¿cómo se le pueden decir? Un Dios más real, un Dios más Sí, una, cercano, qué sé una yo, pregunta. Exacto. una presencia distinta, por decirlo así, y aparte una presencia que hacía cosas y manifestaciones y cosas que se asemejan mucho después que uno se pone a estudiar, pasado el tiempo, a las manifestaciones del Kundalini en la India. Son prácticamente similares. El Sí, hablar muy en lengua, las caídas, los, ¿cómo es? Los escalofríos y todas esas tembladera, cosas. todo eso. Es una fotocopia, Ujú. lamentablemente así. Pero bueno, entonces uno va de una de otra forma entrando y va estudiando la Biblia porque uno empieza eh, a interesarse. Ahora bien, estas entidades que nos van llevando a la parte religiosa, eh,
se manifiestan más que nada en nuestra baja estima. Trabajan en nuestra necesidad, enfermedad, baja estima, ese vacío que O ellos la mismos gente te que generan. o la gente que está metida en drogas, en vicios, que no puede En salir de vicio, eso. lo que fuera. Ajá. Todo el combo completo. Que muchas veces estas mismas entidades te van llevando a eso para después como sacarte, como que te empujan al agua y después te tiran el salvavidas, ¿viste? Más o menos así. Entonces, en este maravilloso mundo de Espiritulandia uno va estudiando la Biblia, pero uno no la va estudiando, uno va aceptando como cierto y sin cuestionar absolutamente nada, porque si no sos del diablo, por decirlo de alguna forma, No, uno así es va, la realidad. sí, uno, Esa es uno, la uno, realidad, todo es del diablo. Ujú. todo es del diablo, todo es del diablo. Y uno tiene que ir aceptando, y esto es sí así porque yo lo digo, y te calla la boca, más o menos sería una cosa así. Y bueno, y uno empieza a ver cosas que no cierran en el Nuevo Testamento, pero bueno, entonces uno, con el tiempo, pasado el tiempo, después de haberse uno involucrado en diferentes áreas de la iglesia, iglesias grandes, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Trabajando con niños, trabajando en enseñanza, en lo que fuera, en trabajos manuales, en la parte de demonología, en la parte que yo trabajaba en liberación también, expulsando demonios, qué sé yo. Lo único que hacíamos era sacar unas entidades para meter otras, nada más. Pero bueno, sí, para meterle las entidades del demiurgo de Jehová. Así que bueno, entonces es algo que uno va justificando por fe, pero después la cosa se empieza a poner, como vos decís, turbia, bien turbia, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento uno empieza a ver aberraciones tras aberraciones, y uno empieza a ver este Jehová de los ejércitos que mueve los corazones de toda la población, de toda la humanidad, eh, la empieza a mover para guerra, para mal. Entonces, Exacto. pero siempre hay un justificativo. Siempre hay alguna justificación patética y absurda, y uno Y que no se entra puede en... y que no se puede cuestionar su voluntad, ¿no? O sea, No, no, y justamente. siempre tienen una respuesta, porque Sí, uno, hasta que uno se va dando cuenta de que no... Después, otra de las cosas que me llamaba la atención, estoy con el mate, ajá. eh, ¿cómo es? Que me llamaba la atención en las personas que estaban encargadas de las iglesias, que mientras el pastor o encargado de obra más cositas ocultas o más corrupto era, más manifestación del espíritu había. Entonces Ujú, digo, exacto. ¿esto es un manicomio? Digo yo. Claro, pero, o sea, mientras más corrupto era el tipo, que después saltaba a la luz, a veces sí, a veces no. Es más, si saltaba a la luz y quedaba en el secreto del ministerio, más poder había. Entonces me fue abriendo los ojos eso. Más todas las aberraciones que uno iba viendo en la Biblia. Entonces, pero como uno estaba con un chip es como más o menos como metido en la cabeza. Ujú. Es Sí, sí. como, yo me acuerdo cuando, como John Lennon se ponía los lentes amarillos y él veía todo amarillo y el planeta era amarillo, porque él veía todo amarillo porque tenía los lentes puestos. Bueno, y nosotros también, por medio de la religión, uno ve todo eh, conforme a lo que está ahí. Y lo que no figura o no está interpretado como me lo enseñaron es del diablo. Entonces, pero ¿y todos estos 15.000 libros? Ah, no, ninguno sirve, todo es del diablo. El único libro Ujú. que sirve es este. Entonces uno empieza a estudiarlo y después, en mi caso, cuando yo después de estar desde los 18 años prácticamente involucrado hasta los 30 y casi 40 y pico de años, 41 años, 42, 43 años, involucrado, 42 años más o menos, involucrado de una u otra forma, ¿Cuántos hasta, años? ¿Cuántos años? y de los 18,
18, Wow. 28, 38 y 22 años, 23 años aproximadamente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, estamos casi Entonces, por lo mismo. un tiempo bastante considerable. Entonces yo después empecé a reestudiar la Biblia. Después que ya tuve más tiempo, que no viene al caso ahora para no hacerlo tan largo, empecé a tener más tiempo y empecé, eh, no tenía internet, nada. Me ponía a estudiar, porque yo era coportor, así que tenía un montón de libros de estudio y todo. Me puse a estudiar la Biblia de vuelta, todo, por más que lo sepa todo, lo sabía, lo había leído 20.000 veces, pero a ver en qué yo estaba equivocado, que por qué yo veía las cosas mal, pero no como que la Biblia estaba mal, como que yo estaba equivocado. Y cuando me puse a estudiarlo con un poco de profundidad, me di cuenta que no estaba equivocado y que nada encajaba. Entonces es largo, no lo vamos a, para que no se haga tan largo. Pero entonces me puse, dije, no, acá hay algo raro. Yo ya había dejado de ir a la iglesia, todo. Entonces agarro y me pongo a estudiarlo bien a profundidad. Y ahí sí, se empezó a caer todo como fichas de dominó. Ajá, Y exacto. nada encajaba en ningún lado. Ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. En un montón de cosas que si yo me empiezo a numerar una por una, eh, se nos va media hora, que eso lo Pero podemos dejar para poner un ejemplo, hay una que cuando empieza esto de los mandamientos, ¿no? Supuestamente que le empieza a dar los mandamientos. Si ustedes miran mi canal, yo hablo sobre que él mismo se contradice en todos esos mandamientos. O sea, él mismo los viola, ¿no? Él mismo él los mismo quebranta todos. te manda 10 mandamientos que él mismo te los manda a Él mismo transgredir los y quebranta. dentro del mismo pueblo que él, Exacto. Por un ejemplo, pueblo insultante. el de no matarás, ¿no? Y sin embargo le decía a su pueblo, en uno de sus tantas cosas les decía, por ejemplo, Jehová les decía, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Entonces uno decía, ¿cómo es posible que diga no matará, ¿no? Tan espiritual y a la otra vez diga maten incluso hasta niños de pecho? Claro, Entonces, eso no tiene ningún sentido. Es un ser completamente bipolar, ¿no? pisando lo sociópata, un psicópata, Exacto. sociópata, Ujú. y aparte un sociópata, porque él al único que amaba era a su tribu incestuosa, y después de ahí en más había que matar a todos, Es que es increíble que esclavizar a las todo el personas, planeta. Daniel, es increíble que las personas no analicen que por qué se llama Jehová de los ejércitos, porque es un Dios de guerra, Claro, es un ser de guerra. la misma palabra Ahora, Jehová es una se fonética supone de guerra. exacto, y supone que creó supuestamente, ¿no? A toda la humanidad. ¿Cómo es que mismo escoge solamente un pueblo para que mate al resto? ¿No? O sea, no Eh, tiene sentido si supuestamente serían sus hermanos, serían los mismos, pero no, no es así. Y solamente está con un solo pueblo todo es más, los mandamientos se los da solo a ellos. Eso es lo que la claro, gente no entiende, que no son mandamientos universales, ¿no? Son y para ese pueblo básicamente en el Antiguo específicamente. Testamento, claro, en el Antiguo Testamento básicamente él mandaba a masacrar a los otros pueblos a los cuales el rey entraba en guerra porque el rey mismo, así como en el faraón, le endurecía el corazón, básicamente era porque no mataban vacas para él. Era eso todo. O en vez de matar vacas para Jehová, mataban vacas para Astarot o para otra entidad. Pero, o para Baal. Sí. Entonces, eh, es más, otra de las cosas básicas que me llamó la atención y que es muy triste todo esto, más allá de masacrar a todo el planeta, o el pueblo que ellos van a hacer la guerra, eh, él le pedía tres cosas. O sea, este Jehová le hablaba a los profetas le hablaban al pueblo, el pueblo no quería ir, entonces tenía que matar, dice ahí en el Antiguo Testamento, matar vacas durante un día entero a Jehová, hasta que baja el espíritu de Jehová sobre estos 30.000 que iban y volvían ilesos, tema aparte, y poseídos del Espíritu de Jehová, destruían, reducían las ciudades a escombro. Escombro es para hacer contrapiso. Con una espada no podés reducir una ciudad a escombro. El grado de posesión que tenía esta gente. Y traían tres cosas: oro,
y plata que lo metían en el templo. Y las vírgenes, no sé si iban con un médico para controlar el estado de virginidad de estas pobres Exacto. criaturas, pero se las repartían como botín de guerra. Como botín de guerra, sí. Es bastante turbio todo. Y la gente, o sea, es como que cuando vos lo estudiás a eso, y en los colegios bíblicos, es como que se saltea esa parte. No, esto es historia, esto ya pasó. Y lo patético que yo veo, que Jesús, supuestamente, pongamos que existió y todas estas cosas, estábamos hablando de cuando estábamos en la religión, Jesús vino no para que se le pida a él tampoco, sino para acercarnos al Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo dejó de ser un histérico, un Dios de las venganzas, el Dios de rencoroso, que visitaré la maldad hasta la cuarta generación y te voy a hacer pedazo? Sí, no, O sea, es un grado de pelotudismo avanzado bastante considerable. Dice, y mucha gente, bueno, en cierta ramificación doctrinal, dicen que ese mismo Dios, ese mismo Jehová, se hizo hombre, ¿no? O sea, como era Jesús, pero ahora vino con otro discurso, ¿no? Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no sé qué. Aunque realmente eso de amarás a tu prójimo también lo dijo Jehová en la antigüedad. Era Eso, más o menos como un régimen dictatorial tipo Stalin, no sé. O sea, o sea, es como... algo dictatorial, ¿no es cierto? Yo lo veo... Yo te amo si vos... o sea, un dictador, Sí, básicamente. sí, porque es como es como querer suavizar todo lo que hizo malo, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta. Claro. Es como el político que viene de una descendencia de familiares que hicieron cosas terribles y dentro de esa línea meten a uno que viene a hablar de algo muy bueno y empieza a decir un discurso completamente distinto, donde no haya el odio, no haya esto, no haya lo otro, y resulta que sencillamente lo que están es de una u otra manera haciendo que la gente no analice para que siga creyendo solamente en lo último que vi, que Claro, supuestamente... porque sí, sí. En el lavaje de cerebro del estudio, que está bien, se estudia bien, pero se estudia sectorialmente, no se estudia la totalidad. Entonces, estudiar sectorialmente, tipo un caminito de hormiga, y no la totalidad, entonces saltearse hojas, esto no, esto es historia, esto ya pasó. Habla de Cuando uno habla de sacrificio humano, no habla de un sacrificio humano que posiblemente iba a pasar con Abraham y Isaac, sino hay un montón de otras cosas. O sea, Moisés empaló gente. ¿De qué estamos hablando acá? O sea, ¿cómo sigue esto? Entonces uno empieza a ver de que tenemos un Dios que por un lado, vos tenés, que yo lo anoté acá, tenés ofrendas por un lado, que ofrenda, y por el otro lado holocaustos. Por un lado sacrificios, víctimas, patas, piernas, manadas, multitudes. O sea, holocaustos, víctimas, piernas y multitudes, estamos hablando de personas, de sacrificios humanos que serían muchos de los que traían para usos múltiples, que sería, es más, también se saltea, que mucho no se estudia, que es y está, que el primogénito también me lo darás, de cuando Exacto. habla del primer bebé, dentro del pueblo de Israel, lo tenían que sacrificar. Sí. Y eso es como que lo pasan por alto y no lo leen, y cuando yo lo preguntaba, era como que es como los que ponen grillos, ¿viste? No, exacto, y cuando iban a las guerras, le llevaban, de ese botín cogían tesoros y le daban un porcentaje supuestamente a este Jehová. Le llevaban también seres humanos para sacrificarlos, ¿no? Como parte del botín. Y entonces uno dice, ¿esto a qué va? Entonces las personas no analizan que este cuento de estar sacrificándole a los dioses, animales, seres humanos, ¿cómo nosotros podemos creer que eso es algo bueno, algo Bueno, positivo? a ese Y Dios entonces me ahora quiere hablan de acercar que Jesús. A ese Dios me entonces, quiere acercar el mismo Jesús. sacrificio de Jesús, ¿cómo pueden ver eso como algo positivo si es un sacrificio a un Dios? Ahora,
Ese es un tema que yo hablé también en otro video, donde eso no tiene, ni siquiera eso tiene que ver con las leyes de Jehová. Eso que pasó supuestamente, si es que existió Jesús, no tuvo nada que ver ni con sacrificio, ni con expiación, ni con nada, porque no estaba ni en el templo, ni fue hecho por un sacerdote, ni fue precedido por un sacerdote, no tuvo instrucciones, digamos, ritualistas como las daba Jehová. O sea, no tuvo absolutamente nada que ver. Supuestamente fueron los romanos y fue en un sitio completamente distinto donde los mismos judíos que iban al templo pedían que supuestamente lo eliminaran. O sea que Sí, sí, sí. si existió esa historia, no tiene nada que ver con ningún sacrificio de ningún punto de vista. Y si fuera verdad que es un sacrificio, es completamente aberrante también, ¿no? Porque Sí, y otra de las cosas maravillosas, que uno, o sea, maravillosa por aberrante, estoy diciendo una ironía, que cuando volvía ese pueblo de Israel ileso de masacrar todo lo que masacró, de masacrar chicos, personas ancianas, hombres, mujeres, traían solamente las vírgenes y el oro y la plata, mataban todos los animales, ahora que uno matar un perro, un gato, lo que fuera, sí, todo, sí, todo. Bueno, volvían, dice, que con gozo y alegría, y el pueblo y todo el pueblo lo recibía con gozo y alegría, y seguían matando a Jehová animales como agradecimiento un día y como medio más, y agradecimiento. hacían las repartijas de las vírgenes. O sea, estaban 4 días despiertos prácticamente, llenos de energía, porque habían masacrado por la gran victoria que le había dado Jehová. Pobres incautos, ni siquiera sabían la supuesta ley que tenían que obedecer. Sí, No, es patético. es Cuando muy uno lo ve de patético. lejos, ¿no? Sí, es muy patético. Bueno, lo vamos a dejar en este punto porque no queremos hacer un video tan largo. Ya llevamos más o Sí, menos 27 minutos. sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra segunda parte de este tema y luego vamos a entrar también a otros tipos de temas que nos interesa hablar, como por ejemplo la Matrix, qué es la Matrix, si la gente puede entender cómo es que lo meten a uno en la Matrix y todas estas historias que estamos hablando pues tienen que ver Los con eso. distintos tipos de Matrix. Sí, los distintos tipos de Matrix y cómo es que llegamos a este punto y que la religión hace parte de tener a la gente ahí metida en una Matrix donde los tienen bastante controlados. Así que vamos a dejarlo en este punto, amigos. Espero que este Muy tema bien. haya sido, esta introducción haya sido importante para muchos. No queremos crear polémica. Sencillamente cada cual es libre de buscar, de investigar, no nos crea a nosotros. Nosotros tuvimos un proceso personal y cada cual tiene un proceso personal. Entonces, lo único que podemos decir es que investiguen, que lean de verdad la Biblia, porque el que lee la Biblia de verdad no puede ser el mismo. O sea, si tiene sentido Yo, común, si se quita todo ese velo religioso, se va a dar cuenta que allí hay unas realidades completamente opuestas a lo que nos han enseñado. Entonces, mi amigo, pues despídete en esta parte y continuamos en la próxima. bueno, sí, yo muchas veces pensaba, digo, si yo voy a estudiar algo durante 20 años para después justificarlo por fe, porque sí, no lo estudio directamente. Ujú. Y para cerrar y despedirme de la gente, un Dios que te ama con amenaza calificada no te ama ni tampoco es Dios. Exactamente. Muy bien dicho. Listo, amigos. Nos vemos Un en próximos abrazo, videos. saludos Un a saludo a todos. todos y estén pendientes de próximos temas que vamos a seguir tratando con nuestro amigo Daniel Agüero desde Argentina. Nos vemos en Un abrazo. próximos videos y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube.